La vida es un juego, y tú eres el jugador. Cada decisión, cada acción, cada pensamiento cuenta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen avanzar mientras otras se quedan estancadas? La respuesta no está en el destino, sino en cómo enfrentamos las adversidades. Imagina que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada. Es fácil caer en la trampa de la victimización, de pensar que somos meros espectadores en nuestra propia historia. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera fuerza radica en asumir la responsabilidad de nuestras acciones y decisiones? Cuando miras al espejo, ¿qué ves? ¿A un héroe en su propia narrativa o a alguien que culpa a los demás por sus fracasos? La clave para cambiar tu vida está en reconocer que tú eres el arquitecto de tu propio destino. Cada vez que sientas que el mundo te ha hecho daño, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? La vida no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello. Así que, toma un instante, respira hondo y pregúntate, ¿estás listo para dejar de ser víctima y convertirte en el protagonista de tu historia? Si estás buscando más equilibrio emocional, claridad en tus decisiones y quieres aprender a manejar mejor la vida, este contenido es para ti. Así que deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque con cada vídeo, te fortalecerás por dentro y verás la vida con más sabiduría. La mentalidad de víctima versus la mentalidad de responsabilidad. A veces, me encuentro reflexionando sobre cómo nuestras percepciones pueden moldear nuestras vidas. La mentalidad de víctima es una trampa seductora. Es fácil caer en ella, especialmente cuando las cosas no salen como uno espera. En lugar de ver los obstáculos como oportunidades de crecimiento, me encuentro pensando que el mundo está en mi contra. Esta mentalidad puede ser tentadora porque me permite justificar mis fracasos, pero también me mantiene estancado. Decidir adoptar una mentalidad de responsabilidad, por otro lado, es un cambio radical. Significa aceptar que tengo el poder de influir en mi vida, que mis decisiones pueden marcar la diferencia. Cuando pienso en aquellos momentos en los que me he sentido como una víctima, puedo ver cómo eso afectó mis decisiones. Me encerré en mi zona de confort, evitando riesgos y oportunidades. En cambio, cuando empiezo a adoptar una mentalidad de responsabilidad, me doy cuenta de que cada desafío es una chance de aprender algo nuevo. Es un proceso, claro, pero con cada pequeño paso hacia la responsabilidad, me siento más empoderado y capaz de enfrentar lo que venga. La clave está en reconocer que, aunque no puedo controlar todo lo que sucede a mi alrededor, sí puedo controlar cómo respondo a ello. Me he dado cuenta de que las personas que tienen una mentalidad de responsabilidad tienden a ser más resilientes. Cuando enfrento dificultades, en lugar de rendirme, busco soluciones. Este cambio de perspectiva ha transformado mi forma de ver la vida. Si puedo aceptar que soy responsable de mis acciones, entonces también puedo aprender de mis errores. Esto no significa que deba cargar con todo el peso del mundo, sino que puedo ser proactivo en lugar de reactivo. La vida se siente menos como una serie de eventos aleatorios y más como una aventura donde tengo un papel activo. Además, la mentalidad de responsabilidad me ha permitido construir relaciones más saludables. Cuando dejo de culpar a otros por mis problemas, puedo comunicarme de manera más efectiva. En lugar de señalar con el dedo, soy capaz de expresar mis sentimientos y necesidades. Esto crea un ambiente de confianza y respeto mutuo. En la vida, no siempre podemos controlar las circunstancias, pero podemos controlar cómo interactuamos con los demás. La responsabilidad personal se convierte en un puente hacia conexiones más profundas y significativas. Por último, al asumir la responsabilidad de mi vida, he encontrado un sentido de propósito. En lugar de sentirme perdido, tengo metas claras y un camino que seguir. Esta claridad me motiva a seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. La mentalidad de responsabilidad no solo me empodera, sino que también me invita a ser la mejor versión de mí mismo. Es un viaje continuo, pero cada paso que doy hacia adelante es un paso hacia una vida más plena y satisfactoria. Cómo la autoevaluación puede transformar la percepción de desafíos. La autoevaluación se ha convertido en una herramienta fundamental en mi vida. Antes, rara vez me detenía a reflexionar sobre mis acciones o decisiones. Pero, con el tiempo, descubrí que hacer una pausa y mirar hacia adentro me brinda una perspectiva completamente nueva. Cuando me enfrento a un desafío, en lugar de reaccionar impulsivamente, me pregunto, ¿qué puedo aprender de esto? Esta simple pregunta me ayuda a ver los problemas como oportunidades de crecimiento, en lugar de obstáculos insuperables. Es curioso cómo la autoevaluación cambia mi enfoque.
En lugar de sentirme abrumado por la situación, empiezo a descomponer el problema en partes manejables. Al hacerlo, puedo identificar qué aspectos dependen de mí y cuáles están fuera de mi control. Esta claridad me permite concentrarme en lo que realmente importa, lo que me lleva a tomar decisiones más informadas y efectivas. La autoevaluación transforma un momento de crisis en un momento de reflexión y aprendizaje. Además, la autoevaluación me ha llevado a descubrir patrones en mi comportamiento. A menudo, me doy cuenta de que mis reacciones a los desafíos están influenciadas por creencias limitantes que he acumulado a lo largo de los años. Al reconocer estos patrones, puedo empezar a desafiarlos. Por ejemplo, si me doy cuenta de que tiendo a evitar situaciones incómodas, puedo hacer un esfuerzo consciente para enfrentar esas situaciones en lugar de huir de ellas. Este proceso de autoevaluación me permite tomar el control de mis acciones y, en última instancia, de mi vida. También he notado que la autoevaluación mejora mi autoestima. Al reflexionar sobre mis logros y reconocer mis esfuerzos, empiezo a tener una imagen más positiva de mí mismo. En lugar de centrarme únicamente en mis errores, aprendo a valorar mis éxitos, por pequeños que sean. Esta práctica constante de autoevaluación me ayuda a construir una autoimagen más robusta, lo que, a su vez, me motiva a enfrentar nuevos desafíos con confianza. Finalmente, la autoevaluación me ha permitido establecer metas más realistas y alcanzables. Al comprender mis fortalezas y debilidades, puedo diseñar un camino que se alinee con mis capacidades. Esto no solo me da un sentido de dirección, sino que también me ayuda a mantenerme enfocado en lo que realmente quiero lograr. La autoevaluación se ha convertido en un faro en mi vida, guiándome a través de los desafíos y recordándome que siempre hay una lección que aprender. El papel de la elección personal en la superación de adversidades. A menudo reflexiono sobre cómo las elecciones que hacemos definen nuestra vida. La superación de adversidades no es solo una cuestión de suerte o destino, en gran medida, se trata de las decisiones que tomamos. Cada vez que me encuentro en una situación complicada, me acuerdo de que tengo la opción de responder de diversas maneras. Esta perspectiva me empodera, ya que me recuerda que, aunque no siempre puedo controlar lo que me sucede, puedo controlar cómo reacciono. La elección personal se vuelve especialmente evidente en momentos de crisis. He pasado por situaciones desafiantes en mi vida, y en cada una de ellas, hubo un punto en que tuve que decidir cómo iba a abordar el problema. Puedo optar por rendirme y dejar que la adversidad me consuma, o puedo decidir luchar y buscar soluciones. Este proceso de elección puede ser difícil, pero cada vez que elijo ser proactivo, siento que recupero un poco de control sobre mi vida. Además, he notado que mis elecciones no solo me afectan a mí, sino también a las personas que me rodean. Cuando decido enfrentar mis problemas con una actitud positiva, eso influye en cómo los demás me ven y cómo se relacionan conmigo. He aprendido que ser un ejemplo de resiliencia puede inspirar a otros a hacer lo mismo. Las decisiones que tomamos pueden tener un efecto dominó, y eso es algo que considero con seriedad. En momentos de adversidad, puedo ser una fuente de motivación para aquellos que me rodean. La elección personal también está relacionada con la responsabilidad. Cuando asumo la responsabilidad de mis decisiones, me siento más empoderado para enfrentar los desafíos. Reconocer que mis elecciones son mías y que son la clave para mi superación me da una sensación de libertad. No se trata de culpar a las circunstancias, sino de abrazar la idea de que tengo el poder de cambiar mi situación. Esta mentalidad ha sido fundamental para mi crecimiento personal y mi capacidad para enfrentar la adversidad. Finalmente, la elección personal es un recordatorio constante de que siempre hay opciones. A veces, las circunstancias son difíciles y puede parecer que no hay salida, pero siempre hay una decisión que podemos tomar. Este principio me ha acompañado en mis momentos más oscuros y me ha guiado hacia la luz. La vida está llena de elecciones, y cada una de ellas es una oportunidad para crecer y aprender. Al final, la forma en que enfrento mis adversidades es una reflexión de la persona que he elegido ser. La influencia de las creencias limitantes en la autoimagen. A lo largo de mi vida, he llegado a comprender cómo las creencias limitantes pueden tener un gran impacto en nuestra autoimagen. Estas creencias son esos pensamientos que nos susurran al oído que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos el éxito o que nunca seremos capaces de lograr nuestros sueños. Muchas veces, estas creencias se instalan en nuestra mente desde una edad temprana, moldeando nuestra percepción de nosotros mismos. Reconocer su existencia ha sido un paso crucial en mi proceso de crecimiento personal. Al mirar hacia atrás, puedo identificar momentos en los que permití que estas creencias me detuvieran.
Era como si tuviera un filtro que me impedía ver mis verdaderas capacidades. Cada vez que me enfrentaba a un nuevo desafío, la voz de la duda resonaba en mi mente, haciéndome sentir incapaz. Con el tiempo, entendí que estas creencias no eran verdades absolutas, sino más bien historias que me contaba a mí mismo. Al cuestionarlas, empecé a liberar el peso que llevaban sobre mis hombros. La autoimagen es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos y, a menudo, está intrínsecamente ligada a nuestras creencias. Si creo que no soy capaz de tener éxito, es probable que actúe de acuerdo con esa creencia, evitando oportunidades que podrían llevarme a crecer. Por el contrario, cuando empiezo a desafiar estas creencias limitantes y a adoptar una mentalidad más positiva, mi autoimagen comienza a cambiar. Me doy cuenta de que tengo habilidades y talentos que no había reconocido antes. He aprendido que una de las claves para superar las creencias limitantes es rodearse de personas que nos apoyen y nos motiven. A menudo, nuestras interacciones con los demás pueden reforzar o desafiar nuestras. Como las experiencias pasadas moldean la responsabilidad actual. Las experiencias pasadas son como un molde que define la forma en que vemos y enfrentamos la vida. Desde la infancia, cada situación vivida deja una huella en nuestra psique. Me acuerdo de mis primeros errores en la escuela, que me hicieron sentir impotente. En lugar de aprender a asumir la responsabilidad de mis acciones, a menudo culpo a los demás o a las circunstancias. Sin embargo, con el tiempo, empecé a comprender que esas experiencias no solo me definían, sino que también me ofrecían lecciones valiosas sobre la responsabilidad. A medida que crecí, me di cuenta de que las heridas del pasado pueden convertirse en poderosas herramientas para el presente. Cada fracaso, cada decepción, se transforma en una oportunidad para reflexionar sobre mis decisiones. En lugar de ver las experiencias pasadas como obstáculos, ahora las considero como escalones hacia la madurez. Este cambio de perspectiva me permitió reconocer que, aunque no puedo controlar lo que me sucede, sí puedo controlar cómo respondo a ello. Además, me di cuenta de que la forma en que interpreto mis experiencias pasadas influye directamente en mi nivel de responsabilidad actual. Si elijo ver mis fracasos como lecciones, me empodero para tomar decisiones más conscientes en el presente. Por el contrario, si me aferro a la mentalidad de víctima, me quedo atrapado en un ciclo de culpa y resentimiento. Reflexionar sobre el pasado, entonces, se convierte en un ejercicio de responsabilidad, donde cada experiencia se transforma en una oportunidad de crecimiento. También es importante reconocer que nuestras experiencias pasadas no son solo individuales, están entrelazadas con las de quienes nos rodean. Las influencias familiares, las amistades y las comunidades en las que crecí también han jugado un papel fundamental en la manera en que asumo la responsabilidad. Aprendí que al observar cómo los demás enfrentan sus propios desafíos, puedo encontrar inspiración y ejemplos de cómo ser más responsable en mi propia vida. Finalmente, al mirar hacia atrás, veo que todas esas experiencias, tanto buenas como malas, han contribuido a la persona que soy hoy. Aprender a abrazar el pasado, en lugar de huir de él, me ha permitido asumir la responsabilidad de mi vida de manera más plena y consciente. Cada paso que he dado, cada lección aprendida, ha sido un ladrillo en la construcción de mi carácter y una afirmación de mi compromiso con la responsabilidad personal. La relación entre responsabilidad y resiliencia emocional. La resiliencia emocional es una cualidad que todos deseamos cultivar, pero a menudo no nos damos cuenta de que está profundamente ligada a nuestra capacidad de asumir la responsabilidad. Recuerdo momentos en mi vida en los que la adversidad parecía insuperable. En esos momentos, me di cuenta de que el primer paso para recuperarme era aceptar lo que había sucedido y asumir la responsabilidad de cómo quería reaccionar. No se trataba solo de lo que había pasado, sino de cómo podía elegir afrontarlo. La responsabilidad y la resiliencia se entrelazan en un ciclo continuo. Al asumir la responsabilidad de mis acciones y emociones, me siento más fuerte y capaz de enfrentar los desafíos. La resiliencia no es simplemente resistir la adversidad, sino tener la capacidad de aprender y crecer a partir de ella. Cuando me enfrento a situaciones difíciles, recordar que tengo el poder de responder de manera positiva me proporciona la fuerza necesaria para seguir adelante. Además, la forma en que gestiono mis emociones está intrínsecamente relacionada con mi nivel de responsabilidad. Si culpo a los demás por mis sentimientos, me convierto en un prisionero de mis propias reacciones. Por el contrario, cuando me doy cuenta de que mis emociones son mi responsabilidad, comienzo a tomar el control. Este cambio de mentalidad me ha permitido desarrollar una mayor resiliencia emocional, ya que sé que tengo las herramientas para afrontar y superar mis desafíos internos.
He notado que, a menudo, las personas que carecen de resiliencia emocional tienden a ver la vida a través de un lente de fatalismo. Creen que no tienen control sobre lo que les sucede. En cambio, quienes asumen la responsabilidad de su vida tienden a ser más optimistas y proactivos. Esta conexión es fundamental para entender cómo la responsabilidad puede ser un catalizador para desarrollar una mayor fortaleza emocional. En resumen, la resiliencia emocional no solo se trata de soportar las tormentas de la vida, sino de aprender a navegar por ellas con confianza y autoconocimiento. A medida que asumo más responsabilidad en mi vida, me doy cuenta de que soy capaz de enfrentar y superar cualquier desafío que se presente. Este entendimiento me ha llevado a cultivar una mayor resiliencia y a vivir con un sentido renovado de propósito. El impacto del lenguaje interno sobre la autoeficacia. El lenguaje interno es una herramienta poderosa que puede hacer o deshacer nuestra autoeficacia. A menudo, la forma en que hablamos con nosotros mismos determina nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Recuerdo momentos en que me decía no puedo o no soy lo suficientemente bueno. Esas palabras se convirtieron en creencias limitantes que obstaculizaban mi progreso. Sin embargo, con el tiempo, aprendí a cambiar mi narrativa interna y a cultivar un lenguaje que me empoderara. Cuando empecé a tomar conciencia de mis pensamientos, noté que el simple acto de modificar el lenguaje que usaba conmigo mismo podía tener un impacto significativo en mi autoeficacia. En lugar de decir no puedo hacerlo, comencé a decir voy a intentarlo. Este pequeño cambio tuvo un efecto dominó en mi actitud y en mi capacidad para asumir la responsabilidad de mis acciones. Cada vez que me enfrentaba a un nuevo desafío, me recordaba que tenía el poder de elegir mis palabras y, con ellas, mi realidad. El impacto del lenguaje interno también se extiende a cómo percibimos nuestras capacidades. Cuando adoptamos un enfoque positivo y afirmativo, aumentamos nuestra confianza y motivación. Me di cuenta de que al hablarme con amabilidad y aliento, no solo mejoraba mi autoeficacia, sino que también fomentaba un ambiente de crecimiento personal. Esta conexión entre el autocuidado verbal y la autoeficacia es fundamental para cultivar una mentalidad responsiva y empoderada. Además, el lenguaje interno no solo afecta nuestra percepción personal, sino que también influye en cómo interactuamos con los demás. Cuando hablamos positivamente de nosotros mismos, irradiamos confianza, y esto puede tener un efecto contagioso en quienes nos rodean. He notado que cuando asumo la responsabilidad de mis palabras, no solo mejoro mi propia autoeficacia, sino que también inspiro a otros a hacer lo mismo. Esta interconexión entre el lenguaje interno y las relaciones interpersonales es un aspecto crucial de la responsabilidad personal. En conclusión, el lenguaje interno es un pilar fundamental en la construcción de nuestra autoeficacia. Al asumir la responsabilidad de nuestras palabras y pensamientos, podemos transformar nuestra autoimagen y, en consecuencia, nuestra capacidad para enfrentar los desafíos. Este cambio en la narrativa interna no solo mejora nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también crea un impacto positivo en nuestras interacciones con el mundo que nos rodea. Cómo asumir responsabilidad puede mejorar relaciones. Asumir la responsabilidad es un acto que no solo transforma nuestra vida personal, sino que también tiene un efecto profundo en nuestras relaciones. Recuerdo momentos en los que, en lugar de reconocer mis errores, prefería culpar a los demás. Esta mentalidad no solo generaba conflictos, sino que también creaba un ambiente de desconfianza y resentimiento. Sin embargo, cuando comencé a asumir la responsabilidad de mis acciones y palabras, noté un cambio significativo en la calidad de mis relaciones. Cuando asumo la responsabilidad, me estoy abriendo a la posibilidad de una comunicación más honesta y auténtica. Al reconocer mis errores, puedo abordar la situación desde un lugar de vulnerabilidad, lo que a menudo facilita el diálogo y la reconciliación. Este cambio de perspectiva no solo me permite crecer como individuo, sino que también fortalece los lazos con quienes me rodean. La responsabilidad se convierte en un puente que conecta corazones y mentes. Además, asumir la responsabilidad en una relación también implica ser consciente de cómo mis acciones afectan a los demás. He aprendido que cuando estoy dispuesto a escuchar las preocupaciones de los demás y a aceptar mi papel en los desacuerdos, se crea un espacio para la empatía y la comprensión. Este proceso no solo mejora la comunicación, sino que también fomenta un ambiente de apoyo mutuo, donde ambos podemos crecer juntos. También he notado que asumir la responsabilidad puede ser un acto liberador. En lugar de cargar con el peso de la culpa o la culpa ajena, al reconocer mis propias acciones, me siento más ligero. Esta liberación me permite disfrutar de relaciones más saludables y satisfactorias.
Cuando dejo de lado las excusas y asumo mi parte, abro la puerta a una conexión más genuina con los demás. Por último, asumir la responsabilidad no solo mejora mis relaciones, sino que también establece un ejemplo para quienes me rodean. Al ver cómo manejo mis errores y cómo busco soluciones, otros pueden sentirse inspirados a hacer lo mismo. Este ciclo de responsabilidad y crecimiento crea un ambiente positivo que beneficia a todos. En este sentido, la responsabilidad se convierte en un acto de amor y respeto, tanto hacia mí mismo como hacia los demás. La conexión entre responsabilidad y empoderamiento personal. El empoderamiento personal es un concepto que resuena profundamente en mi vida. Al reflexionar sobre mi viaje, me doy cuenta de que la responsabilidad es la base sobre la cual se construye este empoderamiento. Cada vez que asumo la responsabilidad de mis acciones y decisiones, me estoy reclamando a mí mismo el poder de moldear mi destino. Recuerdo un momento en particular en el que técnicas de mindfulness para promover a responsabilidad. La práctica del mindfulness se ha convertido en una herramienta esencial para quienes buscan cultivar una mayor responsabilidad en su vida diaria. Cuando hablamos de mindfulness, nos referimos a esa capacidad de estar plenamente presente en el momento, de observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio. A través de esta técnica, se puede desarrollar una mayor conciencia de nuestras acciones y decisiones, lo que a su vez fomenta un sentido de responsabilidad personal. La clave está en cómo esta atención plena puede cambiar nuestra perspectiva sobre nuestras elecciones y sus consecuencias. Una de las técnicas de mindfulness que más me ha ayudado es la meditación de atención plena. Dedicar unos minutos al día para sentarme en silencio, enfocar mi respiración y observar mis pensamientos me ha permitido tomar distancia de mis reacciones automáticas. En vez de actuar impulsivamente, ahora tengo la oportunidad de reflexionar sobre cómo mis acciones afectan a los demás y a mí mismo. Al observar mis pensamientos sin juzgarlos, puedo identificar patrones que antes me llevaban a adoptar una mentalidad de víctima. Esta práctica me ha permitido reconocer mis responsabilidades y actuar en consecuencia. Además, el mindfulness también me ha enseñado a estar más presente en mis interacciones diarias. Cuando mantengo una actitud de atención plena, me doy cuenta de cómo mis palabras y acciones impactan a las personas que me rodean. Ya no reacciono de forma automática, en lugar de eso, elijo mis palabras y mis respuestas con más cuidado. Este enfoque consciente no solo mejora mis relaciones, sino que también refuerza mi sentido de responsabilidad hacia los demás. Al final del día, somos responsables de cómo tratamos a quienes nos rodean. Otra técnica que he encontrado útil es el journaling o la escritura reflexiva. Al escribir mis pensamientos y emociones, puedo explorar las razones detrás de mis reacciones y comportamientos. Esto no solo me ayuda a entenderme mejor, sino que también me permite ver cómo a menudo coloco la responsabilidad de mis problemas en el exterior. Es en este proceso donde puedo tomar conciencia de mis propias elecciones y cómo éstas influyen en mi vida. La escritura se convierte en una herramienta poderosa para hacer un inventario de mis acciones y decisiones. Finalmente, la práctica del mindfulness también me ha enseñado a ser más compasivo conmigo mismo. A menudo, somos nuestros críticos más duros, y esta autocrítica puede llevarnos a una mentalidad de víctima. Sin embargo, al practicar la atención plena y la autoaceptación, puedo reconocer mis errores sin dejar que me definan. En lugar de quedarme atrapado en la culpa o la vergüenza, elijo aprender de mis experiencias. Esta transformación me permite asumir la responsabilidad de mis acciones y avanzar con una mentalidad más positiva. Como la cultura y la sociedad influyen en la percepción de víctima. La percepción de víctima no surge en un vacío, está profundamente enraizada en la cultura y la sociedad en la que vivimos. Desde una edad temprana, absorbemos mensajes sobre el papel que debemos desempeñar en nuestras vidas y cómo debemos reaccionar a las adversidades. Estos mensajes pueden ser tanto explícitos como implícitos, y a menudo modelan nuestra visión del mundo y nuestra autoimagen. En este contexto, es esencial comprender cómo estos factores culturales influyen en nuestra tendencia a adoptar una mentalidad de víctima. En muchas culturas, hay una narrativa predominante que glorifica la vulnerabilidad y la victimización. Este tipo de discurso puede hacernos sentir que es aceptable culpar a factores externos por nuestras circunstancias, en vez de tomar la responsabilidad de nuestras elecciones. En mi propia vida, he notado que en ciertos grupos sociales es más común escuchar frases como "no puedo hacer nada porque", que promueven una mentalidad de víctima. Este tipo de lenguaje se convierte en una especie de cadena que nos ata a la inacción y a la resignación. Además,
Los medios de comunicación juegan un papel crucial en la formación de nuestra percepción de la víctima. A menudo, las historias de superación se presentan junto a relatos de tragedia y sufrimiento. Esta dualidad puede llevar a las personas a creer que ser una víctima es una parte inevitable de la vida, y que la lucha es la única forma de validación. Al identificarme con estas narrativas, me di cuenta de que estaba perpetuando mi propia mentalidad de víctima, en vez de buscar formas de empoderarme ante mis desafíos. Por otro lado, la cultura también puede ofrecer modelos a seguir que desafían esta mentalidad. Hay figuras públicas que han logrado superar adversidades significativas, convirtiéndose en ejemplos de resiliencia y fuerza. Al observar sus historias, me he sentido inspirado a mirar mis propias circunstancias desde una nueva perspectiva. Estos modelos de superación son cruciales, ya que nos muestran que, aunque la cultura a veces nos empuje hacia la victimización, siempre tenemos la opción de elegir un camino diferente. Finalmente, es importante reconocer que nuestra sociedad tiene el poder de cambiar estas narrativas. Al fomentar un diálogo que celebre la responsabilidad personal y la autoeficacia, podemos contribuir a un cambio cultural. En mi experiencia, he visto cómo conversaciones abiertas sobre la superación personal pueden empoderar a otros a tomar las riendas de sus vidas. Al final, la cultura y la sociedad son fuerzas poderosas, pero también tenemos la capacidad de influir en ellas y, a su vez, en nuestra propia percepción de la responsabilidad. Ejemplos de figuras públicas que superaron la mentalidad de víctima. Las historias de figuras públicas que han superado la mentalidad de víctima son inspiradoras y pueden servir como poderosos recordatorios de lo que es posible. Un ejemplo que siempre me impacta es el de Oprah Winfrey. Desde una infancia marcada por la pobreza y el abuso, Oprah ha transformado su vida y se ha convertido en una de las mujeres más influyentes del mundo. Su viaje no solo refleja una capacidad de resiliencia extraordinaria, sino también una decisión consciente de no dejar que su pasado defina su futuro. A través de su plataforma, ella constantemente comparte la importancia de la responsabilidad personal, lo que resuena profundamente en muchas personas que se sienten atrapadas en su propia narrativa de víctima. Otro ejemplo que me inspira es el de Nelson Mandela. Pasó 27 años en prisión, pero en lugar de salir como una víctima de la injusticia, eligió convertirse en un líder que abogaría por la reconciliación y la paz en Sudáfrica. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, siempre hay espacio para la elección y la responsabilidad. Al ver cómo Mandela convirtió su sufrimiento en una fuerza transformadora, me he dado cuenta de que yo también puedo elegir cómo responder a mis propios desafíos. La historia de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, también es un ejemplo poderoso. Antes de alcanzar el éxito, Rowling enfrentó el rechazo de múltiples editoriales y vivió en la pobreza como madre soltera. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió seguir escribiendo y finalmente encontró su voz. Su viaje me ha enseñado que, a pesar de las adversidades, siempre podemos encontrar la manera de seguir adelante y crear nuestro propio destino. Rowling nos recuerda que nuestras circunstancias no determinan nuestro valor ni nuestro potencial. Por último, no puedo dejar de mencionar a Malala Yousafzai. Tras sobrevivir a un ataque por defender el derecho a la educación, se convirtió en una voz global para la educación de las niñas. Su determinación de no ser una víctima, sino de ser una defensora activa del cambio, es un ejemplo sobresaliente de cómo podemos tomar responsabilidad por nuestras creencias y luchas. La historia de Malala me anima a luchar por lo que creo y a no dejar que las circunstancias me definan. Estos ejemplos son poderosos porque nos muestran que la transformación es posible. Cada una de estas figuras públicas ha enfrentado desafíos significativos, pero en lugar de abrazar la mentalidad de víctima, eligieron tomar las riendas de su vida. A través de sus historias, podemos aprender que la responsabilidad personal y el empoderamiento son caminos viables y efectivos para superar cualquier adversidad. El papel de la gratitud en la aceptación de la responsabilidad personal. La gratitud es una práctica que, a menudo, subestimamos en su capacidad para transformar nuestra vida y nuestra perspectiva. Cuando aprendí a cultivar la gratitud, me di cuenta de que no solo mejoraba mi bienestar emocional, sino que también me ayudaba a aceptar mi responsabilidad personal. La gratitud nos invita a enfocarnos en lo positivo, a reconocer lo que tenemos en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Esta shift en la mentalidad nos permite ver nuestras circunstancias desde un ángulo diferente, promoviendo un sentido de responsabilidad en lugar de victimización. Al practicar la gratitud, empiezo a reconocer las lecciones que vienen con cada desafío. En lugar de ver las dificultades como obstáculos insuperables,
las veo como oportunidades para aprender y crecer. Esta perspectiva me ha permitido aceptar que, aunque no puedo controlar todo lo que sucede a mi alrededor, sí puedo controlar cómo reacciono ante ello. Agradecer incluso las pequeñas cosas de la vida, como el apoyo de un amigo o una buena conversación, me ha ayudado a sentirme más conectado y responsable de mis propias experiencias. Además, la gratitud fomenta una mentalidad de abundancia. Cuando agradezco lo que tengo, me siento más empoderado para tomar decisiones en lugar de quedarme atrapado en la mentalidad de víctima. Este cambio de mentalidad es crucial para asumir la responsabilidad de nuestras vidas. He notado que, al enfocarme en lo que puedo controlar y agradecer por ello, me siento más motivado a actuar y a hacer cambios positivos en mi vida. La práctica de la gratitud también me ha permitido ser más compasivo con los demás. Al reconocer mis propias luchas y las lecciones que he aprendido, me siento más inclinado a apoyar a quienes. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? La vida no es una serie de eventos que nos suceden por casualidad. No somos víctimas de las circunstancias, somos los arquitectos de nuestro propio destino. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que alimentamos, nos lleva un paso más cerca de la vida que deseamos. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si dejaras de culpar a los demás y asumieras el control total de tu vida? Imagina el poder que sentirías al reconocer que eres responsable de tus acciones y de tus reacciones. Cuando dejas de ser víctima, te conviertes en un guerrero. Un guerrero que enfrenta los desafíos con valentía y determinación. La próxima vez que enfrentes un obstáculo, pregúntate, ¿qué lección puedo aprender de esto? ¿O cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Recuerda, cada día es una nueva oportunidad para elegir tu camino. Así que, ¿estás listo para dejar de lado esa mentalidad de víctima y empezar a ser el protagonista de tu historia? Te invito a reflexionar sobre esto y a compartir tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos construir una comunidad fuerte y decidida. Vamos a hacerlo.